Muy buenos días. Es para mí un verdadero placer presentarle a la clase de Salsa, Cultura Popular e Historia Cultural Afro-Latinoamericana a la señora Aurora Flores. Aurora es directora de orquesta, compositora, cantante, escritora, productora y activista política, y es considerada una mujer renacentista del siglo XXI. Fue criada en una familia de músicos donde su abuelo tocaba plena y aguinaldos en el acordeón, su padre escribía canciones y su madre cantaba mientras su hermano tocaba la percusión. Aurora comenzó en la música clásica tocando el violín, la guitarra y el bajo y cantando en los coros de su escuela y su iglesia antes de grabar su primer álbum a los 15 años, liderando la sección de bajos de la orquesta del condado de Manhattan mientras estudiaba bajo con Frederick Zimmerman. Aurora estudió en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia e inició su carrera en el periodismo escribiendo y reportando noticias para televisión, radio y prensa, y pronto se convirtió en la primera editora latina de la revista Latin New York Magazine en el año de 1974, y luego en la primera corresponsal musical femenina para Billboard Magazine desde 1976 a 1978. Durante ese tiempo, Aurora cantó con las bandas de Cortijo y Maelo y sus Cachimbos, así como en otros grupos locales. Como consultora cultural y a través de su propia agencia de relaciones públicas, Aurora Communications Inc., la cual estableció en el año 87, Aurora ha escrito canciones bilingües para programas infantiles de televisión como Dora la Exploradora y ha participado en varios documentales como el docudrama de Edward James Olmos, Americanos, la vida latina en los Estados Unidos, donde aparece cantando junto a Tito Puente. También aparece en el documental del canal Bravo, Palladium, cuando el mambo era rey, y en la película producida por el Instituto Smithsonian que acompaña la exposición Latin Jazz, la combinación perfecta. En el año 2003, Aurora organizó su propio septeto en el barrio, el cual se llama Son del Barrio, en homenaje a la música de Rafael Cortijo Ismael Rivera, con el que ha realizado sus propias composiciones. Actualmente, Aurora se encuentra trabajando en un libro sobre sus experiencias en el mundo latino de Nueva York y continúa escribiendo para los periódicos y revistas locales y nacionales, dando cursos y presentaciones sobre la historia y la raíz de la música latina. Además, realiza caminatas documentadas por el barrio con un contenido cultural, político y socioeconómico como la que vamos a tener en el día de hoy. Con ustedes, Aurora Flores. Y de Puerto Rico, y de Guam y Philippines también. Todo que era posesión de España. Tuvieron que dejar Cuba, más que se quedaron con ese pedacito. Pero se llevaron todo de Puerto Rico. ¿Qué pasa en esos días? Ya para 1900, 100, 101, 102, 103, hay un inventor que se llama Thomas Edison. Y Thomas Edison está inventando no solamente las luces, pero él está experimentando con el sonido. Él está experimentando con máquinas para hacer sonido. En vez de disco eran como unos tubos, cylinders, they were sound cylinders. Y él estaba en México ya, de México él coge un bote y empieza a grabar desde la costa de Puerto Rico, desde la costa de Cuba, empieza a grabar la música local de ahí. Ya para 1905 él vuelve a Nueva York, empieza a hacer experimentaciones y para 1910, estamos hablando ya más de 100 años, para 1910 él establece The Edison Recording Company y uno de los primeros discos que ellos están sacando aquí en Nueva York es música latina, es música de la isla, música de Cuba y música de Puerto Rico. Las primeras músicas, los primeros discos que están sacando aquí son música de plena, de jíbara. ¿Qué pasa? Durante ese tiempo, ya cuando cogen a Puerto Rico, llegaron en militar, hubieron una serie de masacres de la gente que estaban protestando. A través de esos masacres que tuvieron primera plana aquí, como en el New York Times, en los periódicos grandes, pues los Estados Unidos no se quería ver como imperialista. ¿Qué hicieron? De la noche a la mañana, sin decirle a nadie, todos los boricuas eran ahora ciudadanos de los Estados Unidos.
Pero no le dijeron nada a la gente aquí. Solo empiezan a poner anuncios allá, empiezan una campaña para sacar la gente de los campos, para empezar a venir aquí, para tener una fuerza de labor barata. Y uno de los primeros que llega aquí, y antes de la Primera Guerra, porque lo que hicieron fue con el Jones Act en 1917, fue que imponieron que nosotros fuéramos ciudadanos. Entonces, a través de eso, era al mismo tiempo para la Primera Guerra. Pero, ¿qué pasa? Hay un señor que se llama James Reese Europe. James Reese Europe es un band leader, un compositor, un arreglista de big band. Pero él también era el director musical de un grupo de baile de tango que se llamaba Castle. Ira and Irene Castillo. Y este grupo fue a través del mundo. Él era el director musical. Para ese tiempo, el tango era bien grande. Habían unas películas silenciosas, like una de estas películas, silent movies, that had Rudolph, los actores grandes en esos tiempos que estaban haciendo papeles como del árabe, estaba haciendo papeles de tango, eso estaba muy popular, el tango era muy popular. So este señor, James Reese Europe, hace una banda, la primera banda grande, Big Band, para viajar ir a Francia, para la Primera Guerra Mundial, y para viajar por Francia y hacer gira en Europa. Ya el país aquí estaba saliendo de la esclavitud y todo eso. Él estaba buscando para el Big Band los músicos de viento, saxofonistas, trompetistas. No lo encontraba aquí, músicos negros que leyeran. Él fue a Puerto Rico. En esa banda Big Band de él, que hay como más de 30 músicos, 40 músicos, 19 de ellos eran de Puerto Rico. Y ahí estaba Rafael Hernández con su hermano Jesús. Ellos después que viajaron a Europa, llegaron aquí, a las calles de Nueva York, ya en 1920-21. ¿Qué pasa? Se quedan aquí. Y lo que ven es que hay muchas más boricuas que están dejando los campos. Las factorías, las compañías aquí ponían anuncios en los periódicos en Puerto Rico, diciéndole a la gente que las calles aquí estaban hechas de oro, que uno podía hacer tanto para la familia. Ahora, ¿qué estaba pasando en el barrio en esos tiempos? En el barrio en esos tiempos ya había muchos inmigrantes. Este sitio ya era de inmigrantes. De los inmigrantes que estaban aquí, cuando vinieron muchos de estos boricuas, eran muchos judíos. Estos judíos vinieron del Lower East Side. ¿Ustedes ya han visto o han oído la película Gangs of New York? Ok, eso era real, eso Gangs of New York. Y lo que estaba pasando aquí, como en Harlem, todo esto estaba pegado. Esto era como campo. Y había muchos indios. Y cuando estaba ya en los 1700s, cuando estaban esta gente, Peter Stuyvesant, que estaban ellos, mucha de esa gente como estaban tan y tan overcrowded en el Lower East Side, vinieron algunas de esa gente aquí. Pero ignoraron a los indios, no pidieron permiso. Pusieron sus casitas y sus cosas, vinieron los indios, se enfogonaron, los mataron, y ahí es que viene Peter Stuyvesant y dice, ok, esto lo vamos a reclamar para nosotros, y desde ahora en adelante, este pedacito de Manhattan se va a llamar Harlem, New Harlem, y eso era that was a Dutch name. So le pusieron New Harlem, pero ¿qué pasa? Ya cuando los Estados Unidos después cogen a Puerto Rico y cogen ese pedacito y empiezan a llegar muchos boricuas aquí. ¿Con qué se encuentran? ¿Cómo?
Sí, pero al principio no habían puertorriqueños. Lo que había aquí eran muchos judíos y entonces habían inmigrantes polacos, irlandés. Una de las cosas que distingue a Spanish Harlem de todos los otros sitios, y vamos a pasar por ahí, son unos túneles, tunnels. There's 17 tunnels on Park Avenue. Those tunnels were built by Irish, Polish immigrants. We'll go through some of those tunnels. Pero una de las cosas de esos túneles, cuando uno mira, en un día soleado, algunas veces se pueden ver que esos trabajadores grababan su nombre, like graffiti. They would carve it into the stone. So we'll pass by, and sometimes you can see some of those names, Polish names, Irish names, carved into the stone because they were very proud of their work. We will see those tunnels, but we're going to go back to the early 1920s now. Vamos a regresar a ese tiempo cuando estaban entrando los boricuas. ¿Qué pasó? En esta área aquí, uno de los concejales, de los representantes de aquí, era un señor italiano que se llamaba Vito Marco Antonio. Todavía cuando uno habla con algunos de los viejitos que están aquí, que tienen 80, 90 años, ellos todavía se acuerdan de él. No, este señor, él era socialista, comunista. Y lo que pasaba era, este sitio aquí detrás de ustedes, que ahora es la iglesia cristiana La Hermosa, esto se llamaba el Park Palace. Durante el día, Vito Marco Antonio tenía meetings, reuniones aquí, políticas. Y ahí, él se reunía con Adam Clayton Powell, de Harlem. So, por el día, y Vito Marco Antonio era muy astuto en cada edificio, porque esto era antes de los proyectos. Una de las cosas más importantes de esta área también, que lo van a ver, esta área, este pedacito de Nueva York, que es tan chiquito, tiene la mayoría de low income housing projects, o lo que llaman los proyectos, ¿ok? Los proyectos, o como dicen los muchachos jóvenes, de PJs. These PJs, cuando estaban llegando la primera ola de puertorriqueños, no habían proyectos. Todo eran tenements, ¿ok? Edificios bajitos, edificios como estos, pero ya esos eran más como jaitones. Pero los edificios chiquitos, the cold water flats, the furnished rooms, muchos apartamentos que eran un cuarto, que venían 10 personas en un piso y el baño estaba afuera. Eso es lo que se encontraron muchos de los boricuas que vinieron aquí. Entonces había el invierno y lo que ellos no contaban era el racismo. Porque nadie le dijo a la gente aquí. Y ya cuando estos boricuas estaban entrando en los 20, 21, 25, 27, era el tiempo de la depresión. So, entonces, ¿qué pasa? Los americanos que están llegando toda esta gente, nos miraban como wetbacks. Nos decían cualquier... Y éramos ciudadanos, pero nadie le dijo a esta gente que... Ok, cogimos a Puerto Rico, masacramos a alguna de esta gente y ahora son ciudadanos americanos como ustedes. Eso no pasó. So, ya ahí habían problemas. So, esta gente llegan, ¿qué pasa? Vito Marco Antonio, como él era socialista y estaba viendo lo que estaba pasando, él tenía capitanes en cada edificio, en each tenement, había como un capitán de ese edificio. Cuando venía una familia nueva a ese edificio, ese capitán estaba encargado a enseñarle a la familia, to school them, y decirle a dónde está la escuela, a dónde está el hospital, a dónde están. En esos días no se llamaba welfare, se llamaba home relief. Se le enseñaba dónde estaban las oficinas de home relief, a dónde estaba la ayuda. So, todo el mundo iba donde él. Él tenía los meetings aquí, pero ¿qué pasaba aquí por la noche? Por la noche había baile, por la noche aquí había mambo, había música. Entonces empezaron a llegar los poetas de Puerto Rico, Clemente Sotoveles, Julia de Burgos. So, están llegando artistas, están llegando la inteligencia, que es una de las primeras cosas cuando tú vas hoy en día en gentrification. Lo primero que ellos hacen es
hablar con los artistas y que los artistas empiecen a hacer su arte sobre esa área. Eso fue lo que estaba pasando entre los 20 y 21, ya para 1927. Rafael Hernández abre la primera tienda de disco latino aquí en el barrio. Vamos a pasar por ahí, fue en la 114 Madison Avenue y esa fue la primera tienda de disco, Almacenes Hernández, que estaba aquí mismo. Eso te dice ya, para 1927, toda la gente latina que estaban aquí, que uno de ellos pueden hacer una tienda de disco para mantenerse. Entonces en esos días siempre había música en vivo en las calles. Música para todos. Si había un bautizo, había música. Si había una boda, había música. Acuérdate, en esos días mucha de la gente eran pobres y no tenían catering halls a donde la gente hacían bodas. También no habían funerals. Eso no se puso hasta los 30, legislation de los hospitales. Cuando la gente hacía funerales, velorios, eran en la casa. Y para todo eso se requería música en vivo. Muchos de los primeros que llegaron de Puerto Rico aquí en 1898, 99, 1900 eran músicos. Y traían, hay fotos en el Centro de Estudios Puertorriqueños, hay fotos en blanco y negro de los músicos llegando de los botes con sus instrumentos. Eso es lo que vamos a ver por esta calle. Las calles de los músicos, vamos a pasar a donde vivió Tito Puente, vamos a pasar a donde vivió Machito, vamos a pasar a donde murió Julia de Burgos. Julia de Burgos, no sé si ustedes conocen quién era Julia de Burgos, ¿sí? ¿No? Pues ella fue una de las primeras mujeres latinas, boricua, mulata, que era feminista, que era comunista. Y su estrofa, sus palabras eran parte de esa expresión como mujer, sintiéndose como mujer esclavizada por los hombres, sintiéndose como persona, como ser humana, esclavizada por un sistema político. Ella fue una gran influencia a la poeta americana Sylvia Plath. I don't know if you've heard of Sylvia Plath. Pues hicieron una película de Sylvia Plath, no hicieron una película de la pobre Julia. ¿Quién la influenció? Antes de Sylvia Plath. Pero a lo mejor un día van a hacer una película de ella. Antes, te quería dar esta historia, antes de empezar la gira. Vamos a caminar bien rápido. Los voy a llevar por esos sitios, pero también los voy a llevar en la 106. Hay un edificio muy grande. Fue uno de los primeros edificios que se hicieron aquí, yo creo que en 1938. El único edificio en esa calle bien alto. Hoy en día se llama el sitio a donde tienen estudios de televisión. Se llama Metropolis Studios. Ahí hacen 106 and Park, sort of like a hip hop show on MTV. Hacen ese show, pero mucho antes, en los 40, ese sitio era a Jewish Lodge. Y vamos a pasar a cruzar la calle y va a ver que el rótulo, the sign, is worn off. Pero el sign dice Odd Fellows Lodge, Odd Fellows Lodge o Lounge. Y ese sitio, en el sótano de ese sitio, in the basement, they did the first recordings of Machito and his Afro-Cubans. ¿Ok? Entonces, a cruzar la calle está la iglesia San Cecilia, que es una de las iglesias más viejas aquí, tiene más de 125 años que la hicieron. Católica, pero también era la iglesia a donde hicieron el velorio de Héctor Lavoe. Santa Cecilia is the patron saint, la patrona de los músicos, ya ustedes saben. Pero no lo puedo llevar a una iglesia sin llevarlo a una botánica. Los voy a llevar a una botánica también, porque aunque éramos todos muy católicos, en la casa cuando un cura no sabía lo que estaba pasando y un doctor no sabía lo que estaba pasando tampoco, ellos llamaban a una santera, iban a una botánica, compraban la hierba, compraban los remedios para
limpiar la casa, limpiar el cuerpo, limpiar el espíritu. Una de las cosas que las iglesias no hacían. So, vamos a recoger todo eso. Vamos ahora a ver cómo las cosas han cambiado. Muchos mexicanos están entrando aquí ahora, sudamericanos. Sus tiendas reflejan eso, su arte. Muchas de las cosas en el barrio también hay muchos murales. Van a ver muchos graffiti, pero son murales de nuestros héroes. Muchos son poetas, muchos son cantantes. Hay murales de Celia Cruz, Marc Anthony, La Lupe, todo eso. So, esa forma de graffiti también es bien históricamente parte de este pedacito latino aquí en Nueva York. Any questions? Well, we're going to move on then. Vamos a ir directamente aquí. Aquí tú tienes una estatua de Duke Ellington. Hay una gente ahora que están cogiendo firmas para hacer una estatua de Tito Puente. Duke Ellington en realidad estaba más en el West Side. Pero hubo un tiempo que me contó Tito Puente a mí, él vivió en ese edificio cuando se casó la primera vez, y él me decía que él compartía mucho con Duke Ellington. Vamos a ir a donde él vivía, y una de las cosas que quiero que se fijen cuando estemos caminando es la concentración de los low income housing projects. Y después te voy a decir por qué esta área nunca va a ser totalmente gentrified. Porque tú no puedes poner un co-op de multimillones como ese de vídeo ahí que están haciendo, y después tú tienes este edificio aquí. Do you see it? It's kind of like netted up there. Pues that's a prison for guys that are on work prison and are going to be released. So I don't understand how you're going to do that, all the projects, and then you have a building over there where the condos start, studios, at 1.3 million. It's been empty for 3 years. Maybe 1 or 2 people. No funciona. No funciona. And entonces, when they did a few co-ops, and I'll show you, that they put right across from the projects, the Corcoran Group, le dijeron a esa gente que compraron esos co-ops que después de 1 o 2 años iban a sacar los proyectos and privatize them. They lied to them. Y ellos llamando a la oficina de la concejala aquí, Melissa Mark Verito, y ella le dijo, eso no va a pasar. Ustedes invirtieron su dinero, pero ustedes están viviendo across the street from projects, okay? You paid millions of dollars, and your neighbors are people that are paying $100 a month in the projects, and a lot of them live on welfare. They got to deal with it. So that's reality in East Harlem now. We're going to walk down to Madison. We're going to see Tito Puente's place of birth. And then we're going to walk and go to the Graffiti Hall of Fame. Vámonos. Now, we're going to go right there to that building. Okay, that's where Tito Puente was born. So, as you can see, there's projects everywhere you look. Everywhere you look, and I really wanted you to take note of that there's everywhere we look here, you see low-income housing projects. And I'm going to tell you why that was also. But before that, let's go back to, I think it was the late 20s or early 30s when Tito Puente was born. This is where he was born. These are the kinds of what we call tenements that were here en el barrio por mucho tiempo. Él vivió en el tercer piso. Now, en esos días no habían, what do they call them, the window guards, las cosas que ponen en las ventanas para que, so, Tito Puente Tito era el mayor, él tenía una hermanita, que Tito y la hermanita hacían dance contests, ganaban dance contests que hacían de niño en the Park Palace. Pero después tuvo un hermanito. Y una de las cosas trágicas que él siempre contaba era que su hermanito a los 2 o 3 años se fue por el fire escape aquí y se cayó y se murió. So, eso fue una de las tragedias de él. Pero él lo que hizo, después que él fue al Navy, él cogió ventaja del GI Bill. Y en esos días,
what's it called? En esos días, they call it La Guardia now, it's la escuela de música. Oh, I'm drawing a blank. Anyway, había una escuela de música que hoy en día es muy prestigiosa. Juilliard. Juilliard estaba empezando. Y Juilliard no tenía el nombre que tiene hoy. Tú dices Juilliard. En esos días estaban empezando, no tenían nombre. Y tenían un capítulo aquí en la 135, on the west side, in Harlem. So Tito Puente fue a Juilliard en Harlem, under the GI Bill. Y cogió ventaja de eso. Y ahí fue que él, lo bueno de Tito Puente era que él fue músico preparado en la escuela, pero también él era de la calle. So él apreciaba la música de la calle. So acuérdense, aunque él fue a Juilliard, aquí en la calle de East Harlem, había mucha música que estaba empezando. La gente sacaban las congas, las ponían las congas en las calles. Tú veías a los músicos en la calle con la guitarra. Cualquier cosita pasaba y se formaba una celebración en esta esquina. Otra cosa pasaba, a lo mejor tú estabas caminando con tu pana ahí y sacaban 2 cervezas y venía este muchacho, vamos a hacer un jumbón, el otro viene, traía una conga o algo y ya se formaba un party. That's what was happening in East Harlem back then. Y la gente, como eran pobres, estaban en un sitio que, imagínate, gente que venían de una isla a donde muchos de ellos estaban en campo, que crecían sus cosas, llegar aquí en este frío para trabajar en una factoría, tenía que ser un cambio, un choque bien grande. Y fue un choque bien grande. Y fue un capítulo también triste, porque había mucho racismo. Como le estaba explicando, en esos días, la gente que estaban llegando, lo que lo estaban educando era este señor, Vito Marco Antonio. Entonces hay fotos, en el Centro de Estudios Puertorriqueño hay fotos que tú ves la comunidad latina, joven aquí, tú ves las mujeres con los... Oh, these guys are trying to get through. Tú veías las mujeres con los pañuelos, las inmigrantes, los hombres, y estaban afuera en el frío protestando. Estaban protestando el hecho de que los Estados Unidos cogió a Puerto Rico y no nos dio y Puerto Rico supuestamente era libre, era autónomo de España por un año. Pero cuando hicieron esa guerra, que explotaron el USS Maine, que nadie sabe quién lo explotó, me imagino que fueron ellos mismos, pero la excusa era pues cuando fueron para atacar a España y hacer una guerra contra España, España dijo pues cojan a Puerto Rico y lo cogieron. Entonces la gente aquí ya en esos años de los 30 y los 40 con Adam Clayton Powell y con Vito Marco Antonio, que están los fotos como documental, tú los ves que estaban protestando. Tienen unos rótulos bien grandes, handmade signs, que decía, we want a plebiscite, Puerto Rico free. Let us decide, no ustedes, nos quitaron la isla y nunca pasó. Lo que pasó fue, como habían tantos boricuas, ya para 1950 había casi 500,000 de boricuas aquí en el barrio. All right, there was close to there was over 250,000 people already, boricua aquí. That was a lot of people. Y estaban protestando, y estaban haciendo mucho ruido. So, ¿qué hizo la ciudad? They hired Robert Moses. And what did Robert Moses do? He tore up the city, rompieron los tenements y pusieron estas monstruosidades. Okay, all over. Y empezaron en el barrio primero. Y no es un accidente que este sitio tan pequeño, a donde cualquier sitio a donde tú caminas, están estos proyectos. Ellos lo hicieron para destruir la unidad en la comunidad, porque estaban votando socialistas, estaban votando comunistas. En esos días cuando teníamos un choice de partido, hoy no tenemos choice. Los demócratas casi están como los republicanos. En 5 años va a haber un partido, pero that's another story.
En esos días yo me acuerdo que yo iba con mi mamá, en esos días me dejaban entrar con ella para ella votar. Y habían otros partidos. Hoy no lo hay. Entonces, ¿pero qué pasó? Eso fue lo que pasó. Esto fue uno de los esfuerzos para destruir eso, ese ban que tenía la comunidad. Y fue bien efectivo, porque eso fue lo que pasó. Después no hubieron protestas, la gente estaba en estos edificios y así fue que vinieron disminuyendo ese voto que tenían la comunidad boricua y estaban en unión con la comunidad de Harlem. Eso lo quitaron. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a caminar hasta la 106. Bueno, vamos a caminar por Park Avenue, porque quiero que vean esto que hicieron aquí. Es parte de la historia, estos túneles. Lo hicieron el túnel for the North, the North Train, the Metro North Train, yeah. El Metro North que pasa ahí. Pero antes de eso, en la 116, vamos a pasar por la Marqueta. La Marqueta era el sitio en esos días. Hoy en día tú vas a cualquier supermercado y tienen una sección de Goya. I don't care if you're in the Hamptons, they got a Goya section in the Hamptons. En esos días, cuando yo era chiquita, the only place you could get Latino products was maybe in a bodega or in La Marqueta. Everyone came to La Marqueta, 116th Street. You could get the plátanos, you could get the jecao, all the herbs and spices from Puerto Rico. They would have pork, and who was selling that to us? Eran los Hasidim Jews. Muchos judíos, y ellos nos vendían estos productos. Ellos estaban ahí también. Había muchos, cuando vinieron muchos de los boricuas, estaban los judíos aquí. Pero había mucha similaridad en estos dos grupos. Había mucho, los judíos siempre le estaban dando comida a la gente. Oh, come in, have a little bit to eat. Los latinos también, estás muy flaco, you're too skinny, have something to eat. Había mucho, habían conflictos, pero había más unidad que conflicto. So we're going to pass by all that. We're also going to pass by the People's Church, because what happened después, after the 50s, after Robert Moses tore up this entire neighborhood, entonces llegan the 60s. ¿Y qué pasó en the 60s? La comunidad latina joven, while the hippies were going crazy and the young people were anti-establishment, we here in el barrio wanted to keep the roots of our grandparents together. We didn't want to fight anti-establishment, we wanted to keep them. And the way to keep them was for us to do our own thing politically. Y lo que estaba pasando era que ya para los 50, 60, después que hicieron todo esto, tú ibas al barrio, no recogían la basura, algunas veces por meses. La peste aquí, especialmente en el verano, los ratones por el piso. Tú caminabas por aquí, la gente tiraba los matres, la silla, todas las calles estaban llenas de basura. No recogían las basuras. ¿Qué pasó? Unos muchachos que estaban en Columbia University, como ustedes, eran latinos. Uno de ellos se llama Juan González, que hoy en día es columnista con el Daily News. Ellos estaban en Columbia y en esos días él era parte de una organización que se llamaba SLIC. And SLIC was estudiantes que estaban políticamente abriéndose su mente. Y estos muchachos latinos estaban aquí en el barrio y le estaban pidiendo a la gente, ¿qué ustedes quieren? ¿Y qué querían la gente? Que limpien el barrio. Ellos se unieron con un grupo de Chicago y formaron The Young Lords. Entonces hubo un tiempo, en 1964, que todos ellos estaban protestando y se empoderaron de una iglesia. Vamos a pasar por esa iglesia en la 111 y Lexington, que se llama The People's Church. Ahí fue que ellos hicieron la primera manifestación, a donde cogieron la iglesia y en el sótano de la iglesia, en the basement, se quedaron ahí 3, 4 días. Todo el mundo en la ciudad sabía. There was news footage. Estaba Felipe Luciano y Yoruba ahí. They were the ministers of information and the minister of
the party, the Young Lords Party, todo eso estaba pasando. Pero nos prestaron atención, empezaron a limpiar las calles. Y una de las manifestaciones más grandes, y vamos a pasar por ahí, fue que cogieron, y todos los muchachos, hasta las viejitas, lo estaban ayudando, y cogieron todas las bolsas de basura, lo pusieron en el centro de la 116 Lexington. Hicieron una montaña de todas estas bolsas de basura en la 116 Lexington y después le pegaron fuego. Eso fue, estaba toda la ciudad aquí y eso fue la protesta. Por favor, a toda la otra gente le van y le recogen la basura, ¿por qué no aquí? Porque esto estaba totalmente abandonado por el racismo, porque habían tanta gente de color, primariamente latino, boricua, que estaban aquí. So, todo eso lo vamos a pasar. Vamos a ir por Park Avenue ahora. La marqueta lo hizo Fiorello LaGuardia, porque antes que hicieron todo esto para el Metro North, toda esta gente con push carts venían y le estaban vendiendo fruta, trapos viejos, a toda la gente que estaban ahí. Pero habían tanto que Fiorello LaGuardia hizo estos túneles que culminaron en la marqueta para la gente. So, eso fue lo que pasó y después toda esa vecindad de la 116 vamos a pasar por un sitio a donde Fiorello LaGuardia destinó esta esquina, The Lucky Corner. Entonces, The Lucky Corner, cada vez que se postulaba un político, ahí de ese Lucky Corner anunciaban su candidatura para cualquier oficina que era que ellos estaban corriendo. Pero eso era una leyenda que si tú te postulabas en ese Lucky Corner, tú ibas a ganar. So, vamos a pasar por ese Lucky Corner, vamos a pasar por las botánicas, vamos a pasar por todo eso. Y si tienen preguntas, por favor, hazme la pregunta. Ahora vamos a pasar por los túneles y vamos a ir al Graffiti Hall of Fame, que quiero enseñarles, eso es algo nuevo, pero todos los años vienen todos los graffiti artists de alrededor del mundo. El año pasado habían 2 de Alemania y they tag this wall. Y después, a cruzar la calle del Hall of Fame, vamos a ver el Oddfellows Lodge, a donde hicieron la primera música de Machito and his Afro-Cubans. Down this way. Como tú ves, hasta la 125. Son los túneles aquí. Ve, projects. Sí, por eso que yo le digo, el Centro de Estudios Puertorriqueños, tienen todo fotos de esta área. La sign there that's faded, Yeah. but it says Oddfellows Lounge Oh. up there. Yeah. That's the building. That's the biggest Yeah. building here, and that's where they do 106 in Park. That's the studios. They're now TV studios, but that used to be a Jewish lodge, and in that building they did the first recordings of Machito and the Afro-Cubans. That's the building. When we go by that, you'll see it's the Metropolis Studios, but you see the sign, it's wearing off? Oddfellows Lodge. It was a Jewish, like, Masonic lodge where all the men, remember back in the day, I remember the Flintstones and Ralph Cramden. We remember the men always had this lodge and the buffalo, and that's one of them. That's one of them, originally. Now it's a TV studio. But like I said, and if you look around, projects, all around, projects, projects, projects. Unbelievable what they did here. Unbelievable. So what we're gonna do now is we're gonna go across these tunnels, look up and see. I think you may see some of their own graffiti from back there. We're gonna pass by, vamos a pasar por este edificio, Metropolis Studios. Across the street is San Cecilia's. And then we're gonna go to the corner of Julia de Burgos. From there, we're gonna see the murals of East Harlem. And then I'm taking you to a Botanica. And I'm taking you to the Botanica where Mark Anthony and J-Lo did the Hector Lavoe movie. So you'll see their pictures in the front. And they're good friends with the guy who owns it. His name is Ralph.
He's had that store, his father, he inherited it from his father. But if you have any questions, you can ask him. Ladies, if you want any love potions, anything like this, they got them there. Hi, how are you? I'm doing a tour of East Harlem. Good, man. All these students. She's history herself. You got the right person. Hey, John, go. So these are the tunnels, and that's what distinguishes East Harlem. From 96 to 125th, 17 tunnels. Be careful here, drips. Aquí. Déjalo que pasen. And this is the only area in Manhattan that has these tunnels. If you ever see these tunnels, you know that's East Harlem. That's Spanish Harlem. It's the only place that has them. Están ahí porque cuando estaba Fiorello LaGuardia como alcalde, había mucha gente en carritos que venían por esta área en carritos vendiendo. Pero habían tanto y hacía mucho, dejaba mucho, tú sabes, ratones y todo eso. So, él, y cuando hicieron el Metro North, él hizo que hicieran estos túneles para el Metro North y después todos los vendedores los pusieron en la marqueta. Y vamos a pasar por la marqueta. Y por eso fue que hicieron esto. Esta es la única área que tiene eso. Vámonos. Los machitos de Afro-Cubans, que en esos días poner una banda con el nombre Afro cualquiera era algo de otro mundo, porque hasta los afroamericanos aquí no querían nada que ver con esa palabra afro, porque afro quería decir africano, y en esos días africano todavía quería decir algo salvaje, sin control, bajo. Y llegar machito aquí con un big band y tocando jazz con música latina y hacer machito and the Afro-Cubans. That was huge. Nadie estaba haciendo eso. You know, hoy que todos los muchachos negros están diciendo nigga this and nigga that, algo que para mí es una estupidez, pero era algo así, you know? Pero eso es lo que ellos estaban haciendo, machito, y aquí fue que empezó. Y entonces aquí, if you see up there, Saint Cecilia, she's the patron saint of musicians. You see her up there en su piano. She's got her little piano. Y ahí fue donde hicieron el velorio de Héctor Lavoe. If you see the J-Lo movie, el cantante at the end, they have actual news footage, and they're coming out of the church, and they're holding the casket, was right there. And then on the next corner is Julia de Burgos. And for you to know now, the first public school for all girls was established here in the, I think it was late 80s or early 90s. It's the girls, the Young Women's Leadership School, established 1996. It is housed here. Y esto fue un punto de controversia aquí, because, you know, New York City was into, oh, we can't have a public school that's just for girls. You know, private schools do that, and has to be girls and boys. But through the 100 Hispanic women and other women leaders, we said in public schools it's hard for girls to learn. It is. And they have the competition with the boys. Once they become teenagers, olvídate. It's not about learning anymore. It's about looking and being all hoochie for the guys, and the guys is about learning how to be a guy, and school went out the window. This was an experiment, and it's done well. Cada muchacha que se ha graduado de aquí ha ido a colegio, y sin embarazarse. Eso es lo que necesitamos en la escuela hoy en día. Todavía tenemos un sistema que está basado en una era antes de los 1900. Todavía estamos leyendo de la historia de los conquistadores pilgrims blancos aquí, en vez de saber la historia verdadera de los mexicanos, de los boricuas que vinieron aquí. Esta historia tan excitante de lo que pasó en el Caribe con el sistema de disco. Ellos fueron que hicieron para que Thomas Edison estableciera una disquera. Y eso, ahora tenemos Sony, NRCA y toda esta gente, pero antes era Edison. ¿Y era con qué? Con música latina. Esa era la música. No era música clásica, no era Beethoven, no era Glenn Miller, toda esa gente vinieron después. Fueron la música latina.
So, eso es lo que vamos a ver y vamos a seguir hasta el centro de Julia de Burgos, a los murales y a la botánica. Y mira la arquitectura. Y no voy a decir mucho más de Julia porque ella lo dice todo en ese poema. This poem, I love this poem of hers. Ella lo dice todo en esto. Este mural es de Manny Vega. Voy a hablar un poquito del artista Manny Vega. Vamos a ver un mural que se hizo aquí más de 40 años atrás, que se llama El Espíritu de East Harlem. Y Manny Vega, cuando era un artista jovencito, un chamaquito empezando, ayudó a ese artista americano a hacer ese mural. Desde ese entonces, se ha hecho él todo un artista y hace 10 años atrás comisionaron ese mismo artista para retocar el mural de la 104 y la persona que contrataron para ayudarlo era el mismo Manny Vega, que fue su intern en esos días hace más de 40 años atrás. Y eso fue lo que pasó. Esto es un mural que él hizo en tile de Julia de Burgos. This was her. Una mulata bien bonita, bien fascinante, con una mente. Y a ella, la historia de Julia de Burgos. Bueno, ustedes pueden imaginar una mujer que viene de Puerto Rico en los 30, en los 40, con esta clase de poesía, hablando que ella quería ser como los hombres querían hacerla, pero no podía. Hablando de comunismo, no estaba casada, estaba viviendo con otro cubano revolucionario. So, imagínate en esos días cómo, hasta su misma comunidad, cómo la trataron. La trataron tan mal como Billie Holiday. Ella estuvo en un cuarto de psiquiatría aquí en Roosevelt Island. She was put in an insane asylum. Entonces, of course, cogió de beber and she became an alcoholic. Y la encontraron en el piso, en la 106, aquí mismo, right off Fifth Avenue, en la quinta, right in front of the park. La encontraron on a park bench, en uno de esos banquitos, muerta, con una botella. La pusieron en un Potter's Field. Ella estaba en ese Potter's Field casi 5 años. Antes que la familia de Puerto Rico averiguó, la sacaron de ahí y la pusieron en Puerto Rico. It was very tragic. Pero la poesía de ella es tan, please look it up, go online, la poesía de ella es algo estupendo. Y vamos a ir to the spirit of East Harlem. Este es el arte de Manny Vega también. Vamos aquí un momentito. This is a great little garden here. Y I'll wait till everybody comes so I could tell them. Una de las cosas más interesantes de el barrio también en Spanish Harlem is also the little gardens. Now these little gardens became popular around the 70s and 80s. So what happened was, estoy en inglés, vamos a irme a español otra vez. Lo que pasó fue cuando la comunidad joven se rebeló y se hicieron Young Lords y tomaron parte del vecindario. Había mucha parte del barrio que tenían, vacant lots, que estaban abandonados. Entonces, la misma gente entraron, lo limpiaron, sacaron los ratones, sacaron los tecatos, había a lot of drug use then, heroin use. So, sacaron los tecatos y lo que hicieron fue, pusieron jardines, hicieron casitas, como las casitas en Puerto Rico, chiquitas, on stilts, los pintaban en esos colores, pastel colors that we like, instead of all this gray.
y se ponían como sitios que la gente venía los fines de semana a jugar dominoes, a beberse una cerveza, a hablar de Puerto Rico y a escuchar música. So, esto parte de eso, de ese jardín, como va ahí allá, vienen pintores, hay una pintura allá de Frida Kahlo. I wish it was open, we could go by. Y después allá atrás, por el verano, hacen poesía. So vienen al, poets, escritores, hacen poesía ahí. Y la gente tiene un tiempo de lo más divertido aquí con los poetas y todo eso. So, eso lo van a ver mientras que estemos caminando. Van a ver mucho de esto en el barrio. Y eso es lo que está pasando. Aunque ahora con el real estate, and Trump, and Corcoran y toda esa gente, they're slowly taking them away. Pero you guys are lucky because Tito Puente's house is still up. Yo creo que ya en 2 o 3 años todas estas cosas no van a estar. Pero están ahora. Y ahora ustedes lo pueden ver, lo están documentando. So nadie puede decir que alguien se inventó. Esto está aquí. Vamos a ir a este mural de la esquina. Oh, I like this bag. The Lion King. La acabo de ver con mi papá que era su cumpleaños. Ah, fabuloso, ¿verdad? Sí, This is a little Hey, Rebecca. 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 Hi, ¿cómo está? She says this is a nice little cafe that people go to. East Harlem Cafe. Yeah. Oh man, they covered the mural. Look. Damn. And this mural is awesome, if you can see, with that black shroud over it. This is a mural of the community. Alguna de esa gente, they're still around. Ah, man, me lo taparon. What a drag. What a drag. But here is a mural of Pedro Pietri. I don't know if you guys haven't heard of Pedro Pietri, look him up. This guy, you talk about spoken word, this guy was the pioneer of spoken word. He has a poem called Obituary for the Puerto Rican community. What a great poem that is. He's got another poem that I love called Suicide Note from a Cockroach in a Low-Income Housing Project. You gotta read that. So he makes the cockroach like the voice, talking for his people and for freedom and how his people are being genocided. Oh, it's an awesome poem. It's an awesome poem. This guy was the guy. He recently died in 2004. So they have a mural up to him. Valencia Bakery. I don't know if any of you have been in any Latino community here. Valencia Bakery is where we would get all our cakes. Valencia, because it came from Spain, and they all tell us to trace our roots to Spain. And please, if anybody tells you Spain was never a white European country. Spain was the dumping ground of the Romans, where they would put the Ethiopians, slaves, the Jewish slaves, and before it was called Spain, does anyone remember what it was called? Man, they really did a good job. You guys are from Colombia. Antes que lo llamaron España, ¿qué se llamaba? Iberia. And la arquitectura y todito es de los árabes, de los morocos, de los negros. Son la gente que te dicen, ay, mis abuelos son de España y son rubios de ojos azules. Dile, oh yeah, ok. Toda esa gente se mezclaron, toda esa gente se mezclaron. El rey Fernán le daba beneficio a las familias que se mezclaban. En Sevilla, que Sevilla era el Cultural Corridor de España. Sevilla era el corredor de los judíos y de los negros, y negros libres, no esclavos. Habían tanto que el King Ferdinand hizo uno de los negros gobernador de Sevilla. So, la gente que te dicen que son todos blancos, eso no, en España eso no existía. Vamos a la botánica.